En este video vamos a hablar sobre algunas propiedades del logaritmo. Vamos a recordar que para nosotros el logaritmo es el exponente en una igualdad de potencia. Es decir, lo que tenemos ahí, a elevado a x igual b. Si yo quiero determinar cuál es el exponente, voy a ocupar el logaritmo. Y por tanto, debo reconocer el logaritmo como la pregunta que me pide encontrar el exponente de una igualdad. Lo primero que vamos a indicar es que existen dos notaciones especiales para logaritmo. Logaritmo de base 10 de algún elemento lo anotamos simplemente logaritmo del elemento. Cuando yo no anoto la base en el logaritmo, se asume inmediatamente que es base 10. Y la otra es cuando la base del logaritmo es e. E, o constante de Euler, es un número irracional que aparece al calcular con logaritmos. Por ende, se define como una base estándar para facilitar los cálculos. E es aproximadamente 2,718, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, 9, 0, etc. ¿Ya? Una cantidad infinita de decimales no periódicos. Este logaritmo en base E lo utilizaremos como ln, o también dicho logaritmo natural. Al estar el logaritmo asociado a una potencia, podemos determinar algunas propiedades de este a partir de las propiedades de potencia. Por ejemplo, la primera propiedad es el logaritmo en cualquier base de 1. Si nosotros pensamos en este logaritmo, nos estarían preguntando a elevado a qué número me va a dar igual a 1. Luego nosotros sabemos que en potencia el único exponente que hace esto es 0. Por lo tanto, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. Una segunda propiedad es la propiedad del logaritmo cuando el argumento y la base son iguales. Si esto lo traducimos al lenguaje de potencia, nos están preguntando a elevado a qué número me da a. Y sabemos que en potencia el único x que hace esta gracia es 1. Por lo tanto, cuando base y argumento son iguales, el logaritmo vale 1. Como tercera y última propiedad que revisaremos en este video, es la propiedad de el logaritmo de la multiplicación. En potencias, nosotros tenemos una propiedad que nos dice que a elevado a m por a elevado a n, es decir, multiplicación de potencias de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. En este caso, esta propiedad nos ayuda a desarrollar esta propiedad de logaritmo. Tengo una multiplicación de potencias de igual base. Por lo tanto, se suman los exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a tener la equivalencia a logaritmo de b en base a más logaritmo de c en base a. Cuando yo tengo el logaritmo de una multiplicación, lo puedo separar en la suma de dos logaritmos. O al revés, cuando yo tengo la suma de dos logaritmos con la misma base, los puedo reducir al logaritmo de una multiplicación. Como ejemplo, para aplicación de las propiedades anteriormente vistas, vamos a descomponer el logaritmo de 30. Vamos a decir que 30 lo podemos escribir como la multiplicación de 3
por 10. Como tengo una multiplicación en el logaritmo, ocupo la propiedad que me dice que esto se puede separar como la suma de dos logaritmos. Y aquí ya aplicamos una de las propiedades. Pero también recordemos que cuando no se escribe la base en el logaritmo es base 10. Por lo tanto, acá tengo un logaritmo donde la base y el argumento son iguales. Eso nos indica que el valor del logaritmo es igual a 1. Otro ejemplo es que si nosotros quisiéramos unir logaritmo de 5 más 2 en una sola expresión. Para eso, primero tenemos que el 2 escribirlo como una expresión de logaritmo, considerando que la base que estamos utilizando es 10. Recordemos, el logaritmo representa el exponente. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo que 2 es un exponente y que queremos que la base que se ocupe sea 10. 10 al cuadrado o 10 por 10 es 100. Y si esto nosotros lo escribimos en notación de logaritmo, estaríamos diciendo que el logaritmo de 100 en base 10, no la anotamos, es igual a 2. Luego, podemos reemplazar ese 2 por logaritmo de 100. Y como tengo una suma de logaritmos, reducirlo al logaritmo de una multiplicación. ¿Qué multiplicación? 5 por 100. De ahí logramos unir estos dos elementos en uno solo ocupando propiedades de logaritmo.